nuestro invitado de hoy. Bien, tenemos ya hablando de cosecha a Osman Quero, licenciado, productor agrícola, director de finanzas de los productores agrícolas independientes, presidente de Fedecámaras Portuguesa y vicepresidente de Fedeagro. Vino acompañado con alguien de la familia. Bienvenido, Osman, a Visión Agropecuaria Radio, ahora VAR 102.9, la primera emisora agropecuaria de Venezuela. Buenos días, Gilberto, de verdad que es un gusto estar aquí en tu estudio y bueno, frente a toda tu audiencia que día a día está pendiente de la actividad agrícola y que bueno, este es un escenario donde se perfila y se ventila todo lo referente al sector. Bien, hablando del sector y de lo que está ocurriendo pues a nivel nacional, no solamente con el clima, sino con la situación económica, ¿cómo ves tú en estos momentos primero que hay una cosecha por venir prácticamente, luego también hay una reconversión monetaria, ha habido un clima que no ha favorecido a muchos sectores de muchas zonas de Venezuela, como es Mérida, como es Aragua, también en el Zulia, en la misma capital, en Caracas, pues se ha sentido la inclemencia pues del tiempo. Hablan de que esta tormenta tropical Ida, pues aunque no nos llega a nosotros, pero son coletazos prácticamente porque estamos en una zona, primero una zona sísmica y una zona de mucha productividad de lluvia, sobre todo acá en Portuguesa. ¿Cómo ves la situación en general? Bueno, mira, Gilberto, lo primero que hay que señalar y quizás hacer la observación importante es el hecho de que hayan ocurrido pérdidas de vidas humanas. Eso es lo más lamentable que está sufriendo ahora mismo el municipio de Tovar, ahí en Mérida. Se hablan de más de 20 personas fallecidas y de un sinnúmero de personas que también están desaparecidas, pérdidas de vivienda. Se están hablando de más de 160 viviendas que se perdieron como resultado de las lluvias. De verdad que eso es lo más dramático, porque por supuesto nos hace recordar situaciones que ha vivido Venezuela. Ocurrió en el estado de Aragua, allá cuando hubo el deslave en el Limón, pero también hubo en Vargas y ha ocurrido en otras zonas del país, y lamentablemente las lluvias siguen haciendo estragos en nuestra Venezuela, y son cosas que deberían llamarnos a la atención, porque precisamente la responsabilidad que se tiene cuando se ejerce la gerencia de un municipio, de un estado, obliga a las personas, precisamente por la ley, por la Constitución, por el ejercicio de la función que está ejerciendo, de estar vigilantes para que, por supuesto, la comunidad no se vea afectada en esta situación. Entonces, de verdad que lo que queremos rescatar principalmente en este caso es el hecho de que haya habido la pérdida de vidas humanas, que es lo lamentable, y el sufrimiento que está pasando la ciudad de Mérida, el estado de Mérida, como resultado de esta tragedia. Por otra parte, bueno, si analizamos la parte económica, tenemos que hacer el diagnóstico de las razones por las cuales estamos en la situación en que estamos. Nosotros sabemos de que si no se hace el diagnóstico de las cosas, bueno, difícilmente se va a conseguir cuál es la solución al problema. Y en este sentido es obligatorio que nosotros digamos de que, bueno, ha habido una consecuente y persistente y elevada situación con respecto a las políticas agrícolas que se han ejercido en los últimos años, que ha traído como consecuencia, bueno, la pérdida primero del Producto Interno Bruto en nuestro país, que nosotros sabemos de que, bueno, que está en cifras muy elevadas, porque ya a estas alturas, de acuerdo a los índices económicos y a las evaluaciones que han hecho
precisamente de esto y que se ven reflejados precisamente en los índices económicos del Banco Central de Venezuela. Nosotros hemos perdido el 85% de nuestro Producto Interno Bruto. Y eso se refleja en la precariedad que nosotros vemos en nuestra población. Las encuestas, por ejemplo, de COVID, que son de las universidades, bueno, dan cuenta de un porcentaje de población infantil desnutrida. Dan cuenta también de un porcentaje de población que sencillamente consume a diario lo que puede conseguir o trabaja a diario para conseguir lo que consume en ese día. Dan cuenta también de que hay una gran porcentaje de población que sencillamente no tiene cómo comer y que necesita entonces de la asistencia por parte del Estado para poder recibir una bolsa de comida. Esas circunstancias tenemos que revertirlas. ¿Y cómo se revierte eso, Gilberto? Bueno, se revierte con producción. Nosotros hemos visto de que desde el año pasado ha habido una mejora o una recuperación de las áreas de siembra en Venezuela. Algunos dicen estamos aumentando la producción. No la estamos aumentando, estamos recuperando el área que habíamos perdido. Si nosotros nos damos cuenta de que estamos sembrando un poquito más de hectáreas de maíz, un poquito más de hectáreas en algunos rubros específicamente, entonces nosotros decimos, bueno, estamos por buen camino. Pero ¿cuál es la razón por la cual estamos recuperando esas áreas de siembra? Bueno, lo estamos haciendo porque hubo un freno a la actividad interventora del Estado sobre la economía, porque entonces ya el control de precios no se ejerce como se ejercía anteriormente. Bueno, las inspecciones es imposible de que una empresa pueda soportar las inspecciones de 25 organismos diferentes, y hay empresas que tienen una oficina para recibir permanentemente a los inspectores y bueno, a las revisiones que se hacen constantemente al comercio. Bueno, eso hizo que, por supuesto, muchas empresas fueran cerrando, fueran invirtiendo menos, porque entonces, bueno, antes sencillamente, si tú tenías 20 bultos de harina pan en un local, de repente llegaba un inspector y decía, eso es acaparamiento. Y bueno, y le ponía una multa, o a lo mejor lo cerraba, o a lo mejor le confiscaba la mercancía. Ese tipo de acciones es lo que ha hecho de que realmente la economía se vaya reduciendo. Si nosotros dejamos que la economía se reduzca, hay menos plazas de trabajo, hay menos colaboradores, hay menos trabajadores que por supuesto pueden adquirir el sustento para poder llevar el pan a su casa como tiene que ser. Porque si hay algo que tenemos que recuperar en Venezuela, es precisamente el ingreso de la familia venezolana. La gente, si no tiene con qué comprar, ¿de qué sirve? De que nosotros tengamos una empresa produciendo bienes y servicios. ¿De qué sirve de que un comercio abra su Santa María si no tiene clientes que se le acerca porque no hay capacidad de compra para poder hacerlo? Entonces, el hecho de que realmente se haya frenado de alguna manera la ejecución de lo que nos llevó a estas consecuencias que nosotros tenemos ahora, que fue la intervención del Estado en toda la libre empresa como tal, bueno, es lo que significa esa recuperación del aparato productivo que nosotros vemos ahora, que todavía no es suficiente, porque nosotros sencillamente no estamos en capacidad de poder autoabastecer el mercado venezolano. Porque nosotros, si vamos a los números reales, por lo menos el sector agrícola está en un 20-25% de lo que realmente necesita la nación como tal. ¿Tenemos capacidad instalada para poder hacerlo? Sí tenemos, porque tenemos, número uno, tenemos a la población de agricultores que están allí cesantes o que están subutilizados en la producción de rubros agrícolas, y están las tierras, por supuesto.
Y está también, bueno, un inventario de maquinarias, muchas de ellas que sencillamente le falta repuesto o le falta inversión para recuperarse y que pudiera recuperarse para emprender más siembra y recuperar más área de siembra, no solamente en el estado portuguesa, en 17 estados donde la actividad agrícola representa la principal actividad económica de la región. Entonces, si nosotros empezamos y seguimos actuando de esta manera, bueno, seguiremos recuperando la economía. Si sembramos más, por supuesto vamos a producir más, será más cosecha que vayan a las industrias abrirán otras vacantes que tienen allí establecidas y contratarán más personas para recibir esa cosecha, y esos bienes que se producen en las industrias irán al comercio y habrán nuevos comercios que se abrirán, que por supuesto serán otras plazas de trabajo que vendrán a abrirse también, y como resultado de eso habrá más población que pueda adquirir y mejorar sus ingresos para que la economía siga desenvolviéndose. Pero cuando nosotros vemos de que todavía el fantasma de precios acordados, cuando nosotros vemos de que el fantasma de que tenemos que revisar los precios y el control, entonces esa situación sigue preocupando al empresariado venezolano, sigue preocupando a todos los que de alguna manera desarrollamos actividad de libre empresa con el propósito de seguir produciendo para esta nación, para que se recupere realmente el aparato. Es así como nosotros podemos hacer para que la nación, el Estado y todos los que están pasando trabajo en Venezuela se puedan seguir resolviendo. Hay un punto importante, hay una población que todavía necesita de atención, hay una población que todavía necesita de asistencia, pero la forma en que el Estado puede resolver a estas personas no es quitándole a las personas que tiene, ¿no? Hay muchas maneras de que se puedan seguir resolviendo. El Estado sigue adquiriendo productos, mercancía de las empresas que están produciendo, sigue adquiriendo mercancía a un precio subsidiado, pero ha permitido de que el resto de la mercancía la industria pueda venderla a un precio diferenciado, de manera de que entonces hay como un subsidio cruzado allí, se beneficia a la población más necesitada, pero al mismo tiempo la industria recupera su inversión, recupera los costos, se mantiene, se sostiene, puede mantener a sus trabajadores y puede seguir adelante. Entonces, si entendemos realmente, Gilberto, de que nosotros tenemos las posibilidades de rescatar la economía en Venezuela, si tenemos la oportunidad de hacer de que nuestra Venezuela vuelva otra vez a recuperar todo eso que ha perdido en todos estos años, bueno, podemos decir de que tenemos esperanza y seguridad de que vamos a seguir adelante. Bien, conversamos con Osman Quero. En él coinciden la dirección o gerencia, presidencia, mejor dicho, de los empresarios del Estado portugués a nombre de Fede Cámaras, y de los agricultores y de las asociaciones de agricultores también por llevar la vicepresidencia de FEDEAGRO. Es muy importante esta conjunción de deberes en una sola persona, porque coinciden, ¿verdad? Porque trabajas con la agroindustria, trabajas con los productores y a la vez eres empresario en ese sentido. Hablando de las expropiaciones, recordamos hace 2 días que hace 11 años falleció Franklin Brito, un profesor, agricultor del oriente del país, que pidiendo justicia pues para recuperar sus tierras, de alguna manera pues reclamó al gobierno con una huelga de hambre y falleció. El gobierno miró para un lado y el mundo siguió adelante. Prácticamente él necesitaba apoyo en esa oportunidad. Fueron varias las informaciones que aparecieron por Twitter, y durante mucho tiempo se reclamó pues de que los gremios o la gran masa de productores pues no se sintieron afectados, ¿verdad? Pero fue una marca pues que quedó para este gobierno. La Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos también ha hecho un estudio hablando de los estudios
y que se pronunció diciendo que necesitaba la agricultura o la producción agrícola en Venezuela 12.000 millones de dólares para recuperarse y unos 50.000 tractores, aproximadamente 3 tractores y cosechadoras, porque tiene prácticamente lo que estabas diciendo, avencijado, falta de repuesto, falta de maquinaria nueva. Se prometió en una oportunidad con el presidente Chávez montar 4 o 5 ensambladoras y fábricas de tractores, no se llegó a nada nunca, prácticamente eso también quedó en veremos, como muchas promesas que se han hecho. Los ministros que han pasado por la cartera agrícola han sido grises prácticamente, porque no han puesto el hombro como lo hacen todos los agricultores todos los días, y el sector ganadero solicitó, como solicitó hace un mes y medio más o menos, los 3 gremios más importantes, Fedecámara, Fedeagro y Consecomercio, la posibilidad de importar gasoil, que es lo que mueve prácticamente el sector agropecuario en Venezuela. ¿Qué ha pasado con eso ante la ineficiencia del gobierno de producir combustible? Bueno, fíjate, Gilberto, hablando primeramente del aniversario de Franklin Brito, nosotros sabemos de que el día 30 pues cumplió 11 años de haber fallecido. Y realmente pienso que es una deuda que tiene el país, no solamente por el hecho de que el Estado venezolano sencillamente volteó la mirada con relación a la injusticia que se cometió contra Franklin Brito y su propiedad, violando toda la normativa constitucional que existe. Le fue sencillamente expropiada su finca como tal, y sin embargo la forma en que trataron de resolver el asunto, no fue del agrado ni de la aceptación de parte de Franklin, que vivió en su ley y que sencillamente lamentablemente tuvo ese desenlace. Pero no solamente tiene la deuda del Estado venezolano, la sociedad, nuestra sociedad, también siento de que tenemos una deuda contra lo que aconteció. Jamás debe volver a suceder de que un productor agrícola, de que un empresario, de que cualquier persona que se le esté violando sus derechos, sencillamente nosotros seamos tan indolentes de no observar y no mirar qué es lo que ha estado sucediendo. El país entero ha debido pararse y exigir de que realmente se restituyera la situación por la cual estaba viviendo Franklin Brito. El hecho de que una persona fallezca solicitando justicia, debería ser lo más escandaloso que puede suceder. Y en Venezuela han pasado muchas cosas parecidas. Gente pidiendo justicia que sencillamente ha perdido la vida de una u otra manera, y que eso es parte de la deuda moral, ética, que realmente se tiene en el país, y que nosotros deberíamos tratar de seguir esforzándonos por hacer de que más nunca vuelva a ocurrir. Con relación a lo que tú mencionas de las inversiones al sector, Fedeagro ha manifestado públicamente por muchísimo tiempo los diferentes programas, y se le ha hecho presente pues al Estado venezolano, se le ha manifestado la forma en que se pueden recuperar. Nosotros presentamos inclusive 27 rubros agrícolas que pueden ser recuperados en diferentes tiempos. El maíz se puede recuperar en 5 años, al igual que el arroz, al igual que la caña se puede recuperar en 7 años, el café se puede recuperar también, la producción de bovinos. Hay rubros que pueden recuperarse en un tiempo determinado. Hay otros que necesitan mayor inversión, y que por supuesto la infraestructura que ellos tienen sencillamente está destrozada, y que requieren de mayor inversión. Pero en líneas generales, las cifras que nosotros hemos presentado es una inversión de 1.500 millones de dólares al sector agroproductivo nacional, porque no es solamente sembrar
el cultivo. El cultivo, bueno, requiere de un porcentaje de dinero, de un monto de dinero para tú establecer una siembra de maíz, de arroz, de caña, de lo que vayas a sembrar. Pero es que antes de eso también hay una preparación, una consideración de lo que tú tienes que hacer para preparar el terreno, y posterior a ello también hay otra actividad para tú conservar las fincas y el sostenimiento de la infraestructura en la finca. Pero también está la restauración de las carreteras agrícolas en el país. Nosotros en Portuguesa tenemos 14.000 kilómetros de vías agrícolas inservibles. Ahora mismo están los agricultores para poder recuperar y sacar la cosecha de maíz. Bueno, estamos pasando patrol y tratando de colocar y tapando algunos huecos para que entonces los vehículos de carga, las gandolas, puedan pasar y recoger el maíz allí. Entonces hay una gran inversión que se tiene que hacer. Una gran inversión que no está siendo considerada, porque aún que se pudieran restaurar los créditos bancarios, en la actualidad la banca agrícola no tiene cómo invertir ni en el campo venezolano ni en ninguna otra área económica que se tenga en el país. Sencillamente el tema de la hiperinflación que nosotros hemos vivido, el hecho de que nuestra moneda esté totalmente anulada y que como resultado de eso entonces haya una dolarización que está sustituyendo precisamente el bolívar venezolano, bueno, eso nos indica de que nosotros necesitamos una reestructuración total. Lo peor, Gilberto, que pudo haber pasado en el país fue haber destruido la unidad del Tesoro. En realidad, los ingresos de la nación, tanto por petróleo como por minería, como por cualquiera de las cosas que nosotros recibimos en la nación, por impuestos, eso sencillamente tenía una normativa que tenía que haberse cumplido. Eso tenía que ir a las arcas del Banco Central de Venezuela y tenía que haber una programación, una solicitud a través de los ministerios que era aprobada a través de la Asamblea Nacional para la otorgación de recursos a los diferentes institutos y entes. Pero también había una Contraloría que tenía que supervisar de que la ejecución de ese dinero que le pertenece a todos los venezolanos también tenía que ir al resultado que tenía que suceder. Eso nosotros sabemos lo que ha sucedido. Un dineral que se perdió en la mayor bonanza que tuvo Venezuela, y que como resultado de eso todavía no hay una justificación ni una preocupación ni una investigación en saber qué fue lo que ocurrió por el cual todo ese dinero que produjo Venezuela en las diferentes instancias que nosotros tenemos, sencillamente no se llevó a reconstruir, a mantener la estructura que teníamos, y que como resultado de eso hoy, entonces no solamente tenemos que construir las cosas que se perdieron, sino que tampoco tenemos cómo mantener lo poco que ahí está. Entonces, sí se necesita una gran inversión. Tenemos casi 10 años que no se trae maquinaria nueva al país. Apenas los productores agrícolas han logrado adquirir alguna maquinaria usada de otras latitudes, porque sencillamente no hay forma ni manera de poder financiarse en las condiciones que está. Pero lo poco que se está invirtiendo en Venezuela se ha hecho es con capital privado. Lo poco que realmente se está haciendo en Venezuela es porque hay empresarios venezolanos que realmente le están apostando al país, porque sencillamente esta es su nación, esta es su casa. Hay personas que se resisten, o nos resistimos, porque me incluyo, a sencillamente a irnos del país. Hay personas que nos resistimos a que tenemos que seguir adelante tratando de ver cómo solventamos este asunto. Pero por supuesto, la actividad privada no está pidiendo prebendas, no está pidiendo favores, no está pidiendo de que realmente se le regale nada en absoluto, pero sí está pidiendo que se cumpla con lo que establece la Constitución Nacional. El Estado debe promover la iniciativa privada, tiene que proteger precisamente, porque el Estado se encarga de la seguridad, se encarga de la macroeconomía, que son cosas que sencillamente la empresa privada no controla, pero que se ve reflejado precisamente en las inversiones que se pierden, que se ve reflejado precisamente en lo que está ocurriendo en el país. Entonces,
sí tenemos que invertir, pero también tenemos que reinstitucionalizar a la nación venezolana. Nosotros tenemos que tratar de cambiar la forma en que se ha llevado la nación, donde una estructura política que es el partido de gobierno ha sustituido al gobierno y ha sustituido al Estado, y las tres cosas se confunden en cualquier momento, porque sencillamente no se sabe si realmente es el Estado el que está trabajando, o es el gobierno el que va a trabajar, o es sencillamente un partido político que se encarga de controlar toda la estructura económica del país. Esas cosas tienen que solucionarse, porque cada una tiene un papel, cada una tiene una función, y bueno, si vamos a hablar de solucionar las cosas en el país, tenemos que decir las cosas como son, y eso es lo que está precisamente ocurriendo en Venezuela. ¿Qué pasa con el último punto que tú me mencionas con respecto al combustible? Bueno, nosotros sabemos de que toda la infraestructura de producción de refinerías en Venezuela sencillamente se acabó, se destruyó. No hubo mantenimiento. Ya nosotros hemos visto de que han habido personas que las han puesto presas, otras las están buscando porque aquel se robó aquello, porque aquel se robó el otro. Hubieron personas extranjeras que les dieron licitaciones y que les dieron oportunidades, y esas personas sencillamente explotaron a la industria petrolera, y sencillamente, bueno, no hubo nadie que atendiera o revisara o estuviera pendiente de lo que estaba sucediendo con esa empresa, la primera empresa de la nación por el cual nosotros hemos recibido ingresos por más de 100 años. Entonces, ¿qué está pasando en ese tema? Bueno, se está produciendo combustible en muy poca cantidad. ¿Qué es lo correcto que suceda? Lo correcto es que esa distribución de combustible se establezca un precio para que todo el mundo sepa cuánto cuesta realmente la gasolina, cuánto cuesta realmente el gasoil, y se evite de que haya o se mantenga o se sostenga o se promueva un mercado negro que sencillamente es el que se está aprovechando de eso. En la cara del Estado venezolano, en la cara del gobierno, en la cara de los funcionarios, está sucediendo, se permite de que realmente se utilice el combustible como una moneda o como algo de cambio, donde sencillamente, bueno, los que están produciendo tienen que esperar a ver a qué precio le van a poner el combustible. Eso no puede existir en una nación organizada. Tiene que haber responsabilidad por parte de los funcionarios que tienen que resolver ese tema. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer? Bueno, si ya se estableció de que hay un monto subsidiado, porque hay sectores que necesitan que realmente les subsidien el combustible, bueno, tienen que buscar un mecanismo, ya sea por el método que tiene el gobierno del sistema Patria, y le dará a los transportistas o qué sé yo, al que necesite, para que ese combustible le llegue o reciba de algún modo el subsidio para poder comprarlo. Pero sencillamente tiene que establecer cuál es el precio para los sectores productivos, para los que estamos trabajando, para el campo venezolano. No es posible que los agricultores tengan que recibir 400 litros de gasoil cada 15 días. No hay forma ni manera de que nosotros podamos sembrar maíz, arroz, caña de azúcar o lo que sea en el Estado portuguesa y en el país con esa cantidad de combustible y de esa forma. No hay forma ni manera. ¿Cuál ha sido la realidad? Que bueno, en este ciclo de maíz se entregó el 20% del combustible que se necesitaba, y el 80% del combustible tuvimos que salir al mercado negro a ver cómo lo adquiríamos. Bueno, y lamentablemente en la mayor demanda de siembra, de establecimiento del maíz y del arroz, bueno, el combustible llegó a precios que estaban el más caro del planeta, por encima de los precios internacionales. Entonces, y eso ante la mirada de las autoridades del país. Entonces tiene que resolverse el tema, y la única forma es siendo responsable con la actividad que tiene cada funcionario y que tiene que gobernar como tiene que gobernar. El precio del combustible tiene que establecerse, se tiene que eliminar el mercado negro, y Dios mediante nosotros podemos ver de que no suceda, por ejemplo, como en el caso del arroz, que el arroz ha ido disminuyendo su área de siembra porque, bueno, necesita del riego
para poder realizar o promover el cultivo, pero entonces ya el riego le está costando, se le está imponiendo a un precio que no puede sostener porque el precio del arroz no lo está pagando. Entonces el área de siembra empieza a disminuirse. Nosotros tenemos que entender realmente de que las acciones que se toman, o las que se dejan de tomar son cosas que afectan el desenvolvimiento de la actividad agrícola, de la actividad productiva. Y cuando se afecta la actividad productiva, bueno, eso es una secuela. Se afecta precisamente la economía de una nación, de un pueblo, de un estado. Entonces, hay cosas que se tienen que tratar, Gilberto, y bueno, sencillamente la solución está en la disposición que tengan las autoridades para poder hacerlo. Bien, conversamos con Osman Quero, directivo de Productores Agrícolas Independientes, director de Finanzas, vicepresidente de FEDEAGRO y presidente de Fedecámaras Portuguesa. Una visión general, una visión completa de la economía. La gente de Consecomercio, con respecto a la conversión monetaria que viene, dice que el mercado va a determinar el nuevo marcaje de precios. Y por otra parte, con tu visión de empresario y viendo que tenemos un sueldo mínimo de $1,69, que nos hacen 7 millones, lo mismo la pensión de los mayores de edad, pues que ya han cumplido por parte del Seguro Social, tiene ese valor. ¿Cómo se come hoy en día con esto? ¿Y el gobierno continuará con esta política? Al regreso vamos a escuchar una canción, descansamos, oye gaitas, pero también tenemos una interesante entrevista con Osman Quero de FEDEAGRO y Fedecámaras Portuguesa. Nuestro estado, mi gran Zulia inmaculado, lindo suelo soberano, sacrosanta inspiración. Hoy las reinas son testigos, Santa Bárbara y la China, que este pueblo no escatima y sus sueños no han vencido. Esta tierra hecha de gracia, jocosa y también sincera, que lleva nuestra bandera con orgullo a idiosincrasia. Así es mi tierra de grandiosa, humilde y dicharachera, como ejemplo de primera, es cordial y generosa. Esta región también goza de un acento pertinente, De poetas ocurrentes que embellecen nuestra historia. Así es mi tierra de grandiosa, humilde y dicharachera, como ejemplo de primera, es cordial y generosa. esta región también goza de un acento pertinente, De poetas ocurrentes que embellecen nuestra historia. mis hijos, Dios los bendiga. Mi gran Zulia, eres valiente como una
revolución quedó en el Zulia plasmado, dio grandeza a nuestro estado, cual joya le sacó el brillo y pintó un templo amarillo, cuna del fervor zuliano. Así es mi tierra de grandiosa, humilde y dicharachera, como ejemplo de primera, es cordial y generosa. Esta región también goza de un acento pertinente, De poetas ocurrentes que embellecen nuestra historia. Así es mi tierra de azulejos, grandiosa, cultura, tradición, humilde y dicharachera, qué calidad. como ejemplo de primera, es cordial y generosa. Esta región también goza de un acento pertinente, De poetas ocurrentes que embellecen nuestra historia. Bien, el nuevo grupo Maravino, Mi Gran Zulia, y este tema 2021 Azulejo, cuando son exactamente las 8:45 minutos, ya al final de nuestra entrevista de hoy con Osman Quero, primero productor agrícola, director de finanzas de productores agrícolas independientes, presidente de Fedecámaras Portuguesa, el segundo, ¿no? Presidente que nombra Fedecámaras, y vicepresidente de Fedeagro. Hablamos de la conjunción, pues, de estos cargos y la visión de Osman como directivo y como productor agrícola, en este caso, que coinciden estas funciones en una sola persona. Y queríamos ver y saber de ti, ¿cuál crees tú que será la posición? Vienen unas elecciones, ayer se pronunció la unidad de la oposición, que ya uno no sabe si verdaderamente es oposición o están opuestos a todos los venezolanos, pero se pronunciaron que van a participar esta vez sí en estas elecciones. Creo que nombran a María Beatriz Martínez como representante acá en el Estado portuguesa. ¿Crees que va a continuar? ¿Va a seguir esta política? ¿Hay que seguir trabajando? ¿Hay que seguir luchando? Sí, me preguntaste también antes de irnos al corte con relación al tema de los precios. De los precios, el marcaje de los precios. Del correcto. marcaje de los precios y bueno, con relación al salario mínimo, cómo iba a comer el venezolano, ¿no? Exacto. Para responderte eso rapidito, yo pienso de que ese es uno de los grandes problemas que tenemos que recuperar en Venezuela. Es la recuperación del salario, de los ingresos del venezolano. Y en ese trabajo está precisamente la empresa privada. Tanto en el campo venezolano, en la industria, en el comercio, bueno, sencillamente ha habido una mejoría en los ingresos de los trabajadores como resultado de que, bueno, a medida que se va levantando la economía, bueno, de esa misma forma se va recuperando el salario del trabajador. Lo que te decía, si volvemos otra vez a los fantasmas de intervención, de control de precios acordados y de buscar la forma de ponerle esa camisa de fuerza a la actividad agrícola, a la actividad productiva, a la actividad del comercio, bueno, sencillamente vamos a tener un problema por lo que estamos diciendo. Si un kilo de arroz y un kilo de harina pan, de un kilo de harina precocida, tiene un costo y sencillamente vale lo que vale, bueno, no hay forma ni manera de que tú tengas que decirle al industrial, bueno, trabaja pérdida, tú tienes que venderlo a un precio, no, es el precio que tiene que ser. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, trabajar precisamente para recuperar la economía, asistir a esos estratos de la población que todavía requieren de asistencia y que bueno y que tienen que estar pendientes y de hecho la industria es la que participa tratando de aportar los insumos, los bienes, la mercancía que precisamente el Estado reparte. ¿De dónde sale? Sale precisamente de la agroindustria que está produciendo alimentos. Entonces esa situación tiene que mantenerse todavía en el tiempo mientras vamos recuperando la economía. Pero no podemos volver al pasado donde entonces empezarán a destruirse las empresas y a cerrar más empresas y a crear un problema aún mayor. Yo pienso de que
como dice la gente de Consecomercio, estoy de acuerdo en que sencillamente nosotros tenemos un mercado que establece cuál es el valor de las cosas. Existe una gran conciencia para nosotros poder tratar de darle el precio apropiado a las cosas. No tiene sentido, y ningún comerciante lo hace, ningún industrial, nadie va a vender una cosa a un precio donde sencillamente nadie lo pueda comprar. Entonces, el mercado... Sin embargo, se han visto casos. Exacto. Pero la idea, precisamente, el trabajo, el esfuerzo que tenemos que hacer todos, es que sencillamente cada uno aporte lo que tiene que aportar. Y en ese sentido pienso de que nos hace falta mucha más conciencia, mucho más trabajo para poder salir adelante de eso. Con relación a este tema que tú me hablas sobre precisamente la participación política en estas elecciones del 21 de noviembre, hay muchas cosas que tenemos que recuperar y que tenemos que darnos cuenta con relación a lo que ha pasado en estos últimos años en Venezuela. Bueno, sencillamente la solución a los problemas de Venezuela pasa precisamente por un acuerdo político o una solución política, porque ha sido precisamente la mala política, ha sido precisamente el errar de la mala política lo que ha llevado a Venezuela a una situación que, bueno, es insostenible, no solamente en lo económico, porque nosotros también vemos, aparte de las actividades productivas que se hacen, pero también nosotros sabemos de que el Estado venezolano es el principal patrón que tiene Venezuela. Tiene más de 4 millones, 5 millones de empleados públicos que no atiende. El Estado no es responsable. El Estado es el peor patrón que tiene Venezuela porque no los asiste. No es posible de que los maestros estén en un constante peregrinar tratando de que se les reconozca la valiosa labor que hace un educador en una nación. La educación está por encima de todo, pero es que también están los trabajadores de la salud, que también viven en un constante peregrinar tratando de que se les reconozca el trabajo y el riesgo ahorita en pandemia con que tienen que enfrentar la situación. Pero entonces también están los funcionarios policiales, están los funcionarios militares, que lo único que se le hace es entregarle un uniforme para que ellos traten de resolver con ese uniforme su día a día. Eso no puede existir en un Estado y eso no puede existir en Venezuela como lo que está sucediendo ahora mismo. El Estado tiene que ser responsable. El primero que tiene que ser responsable con sus trabajadores es el Estado venezolano. Y esa circunstancia es lo que acarrea más problemas en la nación como tal. El día que nosotros precisamente, cada uno cumpla con su papel, Estado venezolano, empresa privada, trabajadores de las diferentes áreas, ese día vamos a rescatar a Venezuela. Cada uno tiene que ejercer sus funciones. Eso se trata de no enfrentarnos unos con otros, porque tenemos que ver cómo solucionamos el asunto. Y bajo ese tema es que nosotros llegamos entonces al punto de las elecciones, de saber cómo elegir. Bueno, los problemas de políticos que tenemos nosotros, que nos llevan a que nosotros tengamos dudas, y serias dudas, y válidas dudas con relación a ir a unas elecciones o no. ¿Por qué es? Precisamente porque no se respetan las reglas de juego, porque no hay un respeto a la Constitución y las leyes. Porque bueno, si cada uno de nosotros que ha tenido la oportunidad de sentarse en una mesa de votación en las diferentes elecciones que han habido en el país, se puede dar cuenta como sencillamente, bueno, eso es un peregrinar, eso es un esfuerzo constante y una discusión, bueno, con el Plan República, con el coordinador de centro, con los testigos de mesa, con el técnico de la máquina, porque sencillamente todos ellos siguen una opinión política ideológica. Sencillamente tenemos que rescatar eso, por eso que estamos hablando de reinstitucionalizar el país. Cada uno tiene que ser responsable con el asunto. El CNE tiene que ser una institución neutral. El Plan República tiene que ser una institución neutral. ¿Por qué? Porque está respetando a rojos y verdes y azules y amarillos. Y tienen que respetar los derechos de todos, porque los derechos de todos son por igual. Y eso se tiene que rescatar.
que se sienten precisamente las autoridades políticas, los políticos a resolver este problema. Bueno, todo el mundo lo aplaude porque realmente bajo el consenso y el entendimiento es que nosotros podemos resolver las cosas en Venezuela. Lo único que yo le diría pues a los ciudadanos, que independientemente de la opinión que tengan con relación a lo que se va a hacer el 21 de noviembre, si van a votar o no van a votar, porque al final cada decisión sencillamente es una decisión libre de cada uno de los ciudadanos, y si tú no votas o si votas, bueno, es un ejercicio de tu propia decisión. Entonces, independientemente de eso, el venezolano tiene que saber de que tiene que incidir en las decisiones que pasa el país. No puede quedarse sentado en su casa esperando que los demás resuelvan. Tiene que buscar la forma de ver de qué manera lo hace. Y eso es la motivación que le estamos pidiendo a todos los venezolanos. Vamos a hacer lo posible por tratar de hacer de que Venezuela se vaya recuperando, pero con acciones, no con sencillamente con quedarnos dormidos, con quedarnos sin participar en las cosas que tenemos. Y eso va a ser posible de que tengamos éxito en todas las cosas que le vienen a Venezuela. Bien, muchas gracias, Omanquero, presidente de Fedecámaras Portuguesa, director de finanzas de Productores Agrícolas Independientes y vicepresidente de Fedeagro. Gracias por haber estado con nosotros, un honor haberte tenido acá en Bar 102.9 FM y esperemos pues que la cosecha de este año nos traiga eso que todos queremos, bienestar, prosperidad y que consigamos los insumos para lo próximo de Norte Verano. Dios mediante, sí señor. Compay, Productores Agrícolas Independientes. Así es. Buenos días a ustedes, amigas y amigos. Les deseamos feliz miércoles. Somos Visión Agropecuaria Radio. Visión Agropecuaria Radio. 102.9 FM.